Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar ahora de SQLize y la interacción con la base de datos deployada en la nube a través de Heroku como un recurso. Bueno, esto viene a colación de la petición de Dani y de Mati para nuestros compañeros de Digital House. Bueno, en primera instancia lo que quiero mostrar es que yo tengo aquí levantado un proyecto de Express donde voy a trabajar con SQLize y realizando las instalaciones correspondientes de todos los recursos, como por ejemplo Express, .env, SQLize, MySQL2, también instalé SQLize a nivel global, el CLI, podemos listar las dependencias y realicé un repositorio en mi GitHub con su correspondencia en el repositorio local. De esta forma, vamos a comenzar con este tutorial, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que la primera interacción que tendríamos que tener es crear el proyecto y crear una base de datos local para hacer las pruebas localmente y después que está funcionando, obviamente ya poder realizar el deploy en Heroku, obviamente con una base de datos en la nube. Bueno, una vez realizadas todas estas instalaciones de estas dependencias, las recomendaciones mías son, por ejemplo, crear a nivel de raíz del proyecto un archivo que se llame .env o .env, el .gitignore, el .sequelizerc y el apps.js y por supuesto el procfile donde va a ir la instalación, el llamado, ¿no es cierto?, del start de Heroku. Bueno, para tener en cuenta lo siguiente, como primera acción, el package.json tendríamos que cerciorarnos de que estén bien instaladas las dependencias, renombrar el main por app.js y en el script sustituir el test por start node app.js. Insisto nuevamente que a nivel de raíz creé el gitignore, el .env, el SQLirc y el app.js. Como último recurso también el procfile. Son todos archivos que están a nivel de raíz. Por otro lado, es muy importante tener también una estructura de la siguiente naturaleza para ser ordenado, nada más. Crear una carpeta que se llame src y en su interior generar la carpeta controller, database, route y views. Esto estaría dentro de CRC. Bueno, voy a explicar un poquito qué tienen el interior de estos archivos que creamos a nivel de raíz. Bueno, el .gitignore, obviamente, colocamos estas instrucciones para excluir los módulos de Express. El .env tiene estos recursos. Voy a generar el username de mi base de datos, el password, el host, el nombre de la base de datos, el puerto y el dialecto de comunicación, que en este caso es MySQL. Por supuesto que estos datos ustedes tienen que suministrarles la información correcta. Si están trabajando con una base de datos local, tienen que proveerles las credenciales a nivel local. Nosotros, como vamos a hacer la prueba a nivel remoto, aquí vamos a transformar y vamos a generarle y colocarle toda la información necesaria que nos brinda Heroku. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero la estructura que tiene que tener el .env, como mínimo, son estas características, estas propiedades. Por otro lado, de la documentación de SQLize tomé y el archivo SQLize de configuración en RC tendría que tener la siguiente configuración, ¿no es cierto? ¿Dónde va a estar el config? ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta que yo creé aquí una carpeta que se llama Database, que en su interior, cuando corra el SQLize CLI, me va a generar algunos recursos que los vamos a ver, como por ejemplo el config, model, seeder y migration. Bueno, este archivo en su interior, como les decía, tiene esta configuración que se exporta y tener en cuenta que estos archivos yo los voy a crear, el config, model, seeder y migration, dentro de una subcarpeta que se llama Database. Bien, entonces, por otro lado, el app.js es un clásico que ya requerimos Express, ¿no es cierto? Y lo
lo programamos como veníamos trabajando siempre, ¿no? Teniendo en cuenta que vamos a tomar una variable que a nivel dinámico que nos va a ofrecer Heroku, por eso ponemos el process.mvport. Bien, ¿qué otra característica importante? Bueno, el Procfile para Heroku tiene que tener esta configuración interna, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar en la web y que vamos a llamar al Node App.js. Eso no olvidarse. Bueno, esa sería la estructura básica que estamos presentando. Entonces, ahora, abriendo la terminal y cerciorándonos correspondientemente, vamos a ir a, por ejemplo, a cdcrc y en su interior vamos a ir a la carpeta database, cd database, fíjense que hago un dir y estamos posicionados en esta carpeta. Entonces vamos a correr el comando para poder generar la estructura interna de carpetas que va a trabajar este archivo que les mencioné, el SQLize RC, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a correr el comando de SQLize CLC. En este caso es, acá lo tengo en este tutorial que le armé, que lo voy a pasar, SQLize clean init. Entonces, en la terminal procedemos a ejecutar este comando. Fíjense que estoy posicionado dentro de CDC Database. Entonces llamo al CLI de SQLize para que exitosamente, fíjense, en su interior se generó la carpeta config, migration, model y seeders. Bien, si observamos dentro de la carpeta config, vamos a hacer lo siguiente. Se crea este archivo config.json, lo que vamos a hacer es renombrarlo como JavaScript, un archivo de JavaScript, y obviamente me va a dar un error en el interior porque en su momento está expresado con un formato de JSON. Bueno, voy a hacer un reemplazo, voy a borrar este archivo y lo voy a reemplazar por el siguiente código que tengo aquí. ¿Sí? Lo voy a buscar. Fíjense, estoy explicando en el tutorial que una vez renombrado a config.js, voy a copiar el interior de esta forma. Voy a requerir el .env, que tengo mi configuración de credenciales, y voy a hacer exportable el archivo y voy a trabajar solamente en el ámbito de desarrollo. Eliminé la parte de producción y de testing. Fíjense que al requerir el .env voy a utilizar estos recursos que habíamos charlado previamente, el username, el password, el database, que los vamos a tener que configurar correctamente para que esas credenciales sean admitidas dentro de estas propiedades. Bueno, hay que tener en cuenta toda esta situación. Entonces, una vez de haber corrido el CLI, en el interior del database se generaron estas carpetas, renombré el config.json como JS y en su interior generé este contenido solamente para el ámbito de desarrollo. Bueno, otro detalle importante, que dentro de la carpeta models que fue generada, si observamos el index JS, ¿sí?, estaba haciendo referencia a la línea 8 al config.json, pero claro, ahora lo tenemos como JS, entonces no olvidarse de eliminar esa configuración y que llame efectivamente al config.js que nosotros acabamos de renombrar. Lo revisamos, no hay más nada, está todo en perfectas condiciones. Bueno, yo tengo ya creado un repositorio en la nube y tengo mi repositorio local sincronizado. Nos fijamos un git status. Tengo esta configuración, ¿sí? Bien, perdón. Vamos de vuelta, un git status.
Bueno, voy a hacer un git add, punto. Está trabajando perfecto. Pongo un git status siempre por buena práctica. Lo miro. Bueno, puedo hacer un commit tranquilamente. Git commit -m. Voy a colocarle primer commit. Fantástico. Ya tengo mis archivos con su primer commit. Bien, voy a repasar entonces brevemente lo que hice. Fue generar una estructura de trabajo planteada en crear un archivo a nivel de raíz, el .env, ¿sí? El procfile, el .sequelize.rc, el .gitignore, ¿sí? Y en su interior colocar las asignaciones que les mencioné. Por otro lado, creé la carpeta crc con las carpetas controller, database, route y view, y dentro del database ejecuté el comando del sequelize CLI init para que en su interior se creen las carpetas config, migration, model y seeders. Bien, en config realicé renombré el archivo JSON correspondiente y le di las configuraciones necesarias para trabajar con desarrollo de esta manera. Y me fui a models y en index.js renombré en la línea 8 la llamada a config.json. Bueno, de esta manera he preparado una configuración básica para poder subir, hacer un push a mi directorio, en mi repositorio, perdón, en la nube de GitHub, y posteriormente en el segundo video mostraré cómo sincronizar GitHub con Heroku y crear un recurso de base de datos gratis. Así que bueno, voy a ir, realizo una... Fantástico. Bueno, ahora voy a proceder a hacer el push de mi local a remoto para que se suban mis archivos a mi repositorio en GitHub. Bueno, de esta manera voy a dar por finalizado este primer video. Posteriormente comenzaré con el segundo video, que sería mostrar cómo trabajo con Heroku y cómo vamos a crear estos recursos para proyectarlos en la nube. Muchas gracias.